Bien, continuamos con el doctor Antonio Siriaco esta conversación. Me venías diciendo... Mira, tú dijiste algo muy importante antes de la pausa, y es el término de credibilidad, el término de confianza, pero credibilidad. Yo creo que al Estado le ha faltado credibilidad, al gobierno, a los gobiernos en los últimos años le ha faltado credibilidad. Y eso, en cierta manera, no permite que la población pueda reaccionar y pueda entender precisamente reformas que son importantes para el bien común y para la misma población. Por ejemplo, una expresión muy común de la gente, cuando le dicen, mire, se requiere que la presión tributaria del país sea mucho más alta. ¿Para qué si se ¿Para qué si se lo van a coger? Así que piensan. No, es que esa es la realidad. Sí, así que piensan. Esa es la realidad. Y todas las encuestas recogen eso. ¿Qué significa eso? Que no hay confianza. Entonces, por eso es que las reformas verdaderamente se le hace difícil a quien esté ahí en ese momento, porque tiene que generar un proceso de confianza y credibilidad. Y eso se genera en el Estado, en el manejo de los recursos, en el uso de los recursos. Por eso yo digo que cuando en un momento determinado se sienten y se discuta todo lo que es el pacto fiscal, que eso se convierta en un contrato fiscal y se comience revisando el Estado Dominicano. En un contrato social. Claro, más que decir pacto fiscal. Sí, más que decir pacto fiscal o que comenzar viendo de que la estructura es impositiva. No, vamos a ver ¿en qué vamos a beneficiar? Claro, ¿por qué? Porque ¿quién es que va a gestionar esos recursos, Alberto? No es la gente, claro, es el Estado. Claro. En ese momento. Entonces, cuando tú dices, no, mira, el Estado va a ser un Estado austero, un Estado con una visión ética, un Estado que va a rendir cuentas, entonces la población va a ver las cosas diferentes. Y se le hace incluso claro, las dos cosas, más fácil contribuir y más difícil hacer las cosas mal hechas. Porque también hay en todas las partes. En todas las partes. Entonces yo creo que eso es lo que va generando, en cierta manera, esa sinergia entre la sociedad y el Estado o el gobierno en ese momento. Y los países cuando hacen eso, Alberto, llegan muy rápido al desarrollo. ¿Por qué? Porque el desarrollo no es más que objetivos societales de largo plazo. Tú dices, bueno, dentro de los 50 años yo quiero ser un país que en vez de producir pantalones, yo voy a producir aviones. Y para producir aviones yo tengo que tener una buena inversión en capital humano de alto nivel. Y ese capital humano yo voy a asumir el coste y lo voy a enviar a Estados Unidos, a los mejores sitios. Y hacer una visión de largo plazo. Claro. Y esa gente, darle capacidad para que regresen al país. ¿Qué ocurre? Que eso sencillamente se va solo. Y en el tiempo que menos tú te imaginas. Entonces en ese tiempo los países rompen como yo te decía al principio, rompen ese techo. ¿Qué es lo que han hecho los países que hemos mencionado que han llegado al desarrollo? Pero si eso no ocurre, entonces la gente pierde la esperanza. La gente lo que hace, a mí no me importa. La gente te va a decir, irse del país, sí. Ya este país no da para nada. Exacto. Y entonces que cada quien busca su solución. Oye, y es difícil, porque tú sabes cuál es la solución de muchas personas cuando hay desesperanza, delincuencia, robo. Y más si ve un espejo que dice, espérate, si yo estoy viendo que aquí enfrente de mí están ocurriendo cosas y hay una bonanza tal, y yo estoy de esta forma, entonces yo tendré y jamás justificando. Eso no se justifica. Jamás, pero hay que enfrentarlo con acciones precisas y contundentes. Claro, entonces esas cosas, yo creo que muchas de esas cosas es lo que está ocurriendo en la República Dominicana, que uno dice, bueno, pero ¿qué es eso? Es que la población no tiene esperanza. Los jóvenes algunas veces, hoy en día, no importa, muchas veces, en su gran mayoría, no ven que un título universitario lo va a sacar de la pobreza. Oye bien, ¿eh? Y eso es lamentable. Y lamentablemente también nosotros no tenemos ni siquiera en esa parte, doctor, un planeamiento y un estudio
real de qué necesitamos. O sea, a veces producimos profesionales que quizás no son lo que necesitamos. Es así. Y nos pasamos de producir 80,000 abogados, qué sé yo, cuántos médicos, que no es que no sean importantes, son importantes, pero tú hablaste ahorita de una serie de campos donde nosotros podemos exportar capacidad y exportar y crear riqueza que no se desarrollan. Pero es por eso, por lo que hemos estado nosotros conversando, es porque los estados, los gobiernos muchas veces pierden la perspectiva de las estrategias de largo plazo. Y entonces, al perder esa estrategia de largo plazo, se quedan en lo inmediato, en el cortoplacismo, en lo político, en la coyuntura. Entonces, perdemos eso. Y las instituciones no funcionan, no hacen su trabajo, no tienen credibilidad. Entonces, yo creo que ahí tú estás yendo a una parte más profunda. Ahí tú estás yendo a lo que sería, en cierta forma, el origen del problema. Si no empezamos con una transformación institucional, donde haya una verdadera credibilidad y confianza en las instituciones, con regímenes de consecuencias establecidos, donde tú sabes claramente, yo que fui legislador, y yo me enfrentaba cada año a que aquí se elaboraba un presupuesto que se suponía que un presupuesto es para, tú lo haces basándote en lo que tú entiendes que vas a recibir y que vas a gastar durante el año. ¿Y qué sucedía lamentablemente todo el año? Que a final de año simplemente el Congreso servía de sello gomígrafo a los intereses de quien controlaba para en determinado momento hacer las transferencias que se establecieron para unas áreas a otras áreas que no es para pedir autorización, sino simplemente para bautizarlas, porque ya estaban hechos. Entonces, si empezamos por darle esa credibilidad a las instituciones, creando instituciones autónomas, independientes, instituciones respetables, donde cada quien entienda que si usted falta, usted va a tener consecuencias. Y ahí vamos a empezar, yo creo, a que lo demás se vaya logrando. Y esos son elementos que yo creo que tiene que haber, como dicen, un grupo que dirija la orquesta, un grupo que esté consciente de esa situación, que sea el elemento que dirija realmente el camino, que sea el pastor que dirija las ovejas, pero dentro del buen camino, dentro de la ética, dentro de la rendición de cuentas, dentro de la transparencia. Tenemos que hacer un Estado más transparente, un Estado que rinda cuentas, un Estado que sea mucho más ético. Y yo creo que esa ha sido una gran debilidad para generar una credibilidad en la sociedad. Yo siempre he dicho que la economía no es solamente economía, la economía también es economía política. Así es. O sea, mira, Alberto, yo puedo venir aquí y darte una clase y tú la comprendes. Claro. Exactamente. Si no se incluyen los valores éticos, todas esas cosas, vamos a seguir cojo. Vamos a seguir cojo. Entonces, vamos a estar hablando de cosas que verdaderamente la gente no siente, y todo se convierte en propaganda, que la economía creció un 5, creció un 6, y aparece el gobernador. Perfecto, no estamos... Que lo quizá lo está diciendo. No estamos quitándole... Con datos reales desde su punto de vista, no estamos cuestionando. Pero lo que sucede es, y lo que nosotros estamos viendo, que una parte de la población no cree. Oye bien, que no cree en eso. Porque cuando ve precisamente esa disparidad, pero yo estoy ganando 10,000 pesos y fulano está ganando 1,000,000 de pesos. Oye bien, esa es la lógica de la gente. Así es. Y yo creo que tenemos que romper eso. No, y si a eso le agregamos, porque todo está conectado. A veces uno quiere separar una cosa de otra. Por ejemplo, ¿cuál es el problema? Uno de los 3 problemas principales que el dominicano, en todos los estudios que se están haciendo hoy en día, más le preocupa y más le afecta. La inseguridad. Claro. La gente se cree, cuando se habla de inseguridad, que estamos hablando simplemente del aspecto puramente, que lógicamente que es primordial, la seguridad de manera directa, y lo que representa únicamente un país sin seguridad, un país que eso se conecta con la economía, con el crecimiento, con todo, porque la inversión deja de venir. Pero hay que ver lo siguiente, sencillamente por esa situación hay que ver 2 comunicados de 2 importantes países. Así es. Que la República Dominicana es receptora de turistas. Alertando eso. Entonces,
eso, como tú has dicho, cuando se habla aquí de inseguridad ciudadana, estamos hablando también de economía. Sí, hay que verlo un todo. Y estamos hablando de que eso puede afectar el ingreso de divisas, eso puede afectar los ingresos incluso del Estado Dominicano. Todo eso se conecta. Y por eso es precisamente que hay que ver a la sociedad y la economía, más allá de la economía, es mucho más global, es política, es antropología, es sociedad. ¿Tú crees entonces, verdad tú crees, Antonio, que estamos preparando a nuestros jóvenes desde un inicio? Porque yo creo que todo debe empezar incluso de la propia educación inicial. Así es. Estamos preparando a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque vamos a entrar en un temita ahora, para enfrentar situaciones que mucha gente dice, yo no quiero ser pesimista, pero a la vuelta de la esquina vamos a tener que enfrentarnos a las consecuencias del endeudamiento alocado, desmedido, y por qué no decirlo, en muchos casos irresponsable, totalmente improductivo. Entonces, estamos nosotros también en esa parte preparando a esos que mañana, de una forma u otra, le va a tocar enfrentar esa situación, porque es un tema verdaderamente preocupante. Cuando tú te pones a ver los números, y el que tiene un poquito de conocimiento de la situación, lo ve de una forma bastante diferente a que quizás simplemente está pensando en la economía de subsistencia. Entonces yo te pregunto, Antonio, nosotros como país, como tú lo dijiste al inicio, un país bendecido, una nación que tiene todas las condiciones para lograr muchas cosas. Realmente, yo vuelvo y quiero insistir, yo no puedo creer que simplemente es voluntad política. Mira, yo te voy a decir lo siguiente con respecto independientemente de que creo que es donde radica la mayor parte. Claro. Pero mira, el caso del endeudamiento, que tú has puesto el tema, por ejemplo. Yo creo mucho en los ciclos, y eso se da mucho en economía. Pero también en los ciclos. Que ahora viene un ciclo feo. Claro, ahí voy. Y en los ciclos incluso de tu propia vida. Tú te puede ir muy bien. Y eso muchas veces no es bueno, en el sentido de que no te permite ver a ti cosas que pueden venir en un futuro que te pueden cambiar esa bonanza, ¿no? Por eso yo digo que no podemos, a partir de esa bonanza, generar una burbuja. Y nosotros hemos estado creando una burbuja dentro del crecimiento. Pensamos que el crecimiento será ¿verdad? Para toda la vida. Vamos a ver un espejo de países mucho más nosotros que vivieron esa burbuja y vimos lo que pasó. La economía creció en el 2018, incluso por encima de lo que esperaban las autoridades, un 7%. Perfecto. Ahora tomó su rumbo. Ahora, el entorno internacional, oye bien, el entorno internacional le permitió durante los últimos 10 años, después de la crisis del año 2008, le permitió al gobierno tomar prestado a tasa de interés a nivel internacional muy bajita. Eso cambió y eso está cambiando. Y eso será peor, porque las tasas de interés ya han venido subiendo y todo parece indicar que la Reserva Federal de los Estados Unidos, a pesar de la presión del señor Trump, va a seguir aumentando las tasas de interés. Y eso significa que todas los bonos que la República Dominicana va a colocar, lo va a colocar a tasa de interés mucho más alta. Tú sabes una cosa, en el presupuesto del 2019, este presupuesto ha estipulado la emisión de 2.200 millones de dólares en bonos. Tú sabes una cosa, el gobierno no ha podido colocarlo. Tú sabes lo que dijo, y tú sabes lo que dijo el ministro de Hacienda. Dijo, estamos esperando el timing, el momento. ¿Por qué? Porque todavía, fíjense, no se va a decirte que todavía no se ha manifestado, independientemente de la diferencia que usted puede tener con el presidente de Estados Unidos. La gente esperaba que esta era la etapa donde iba a estar todavía más difícil la situación. Y gracias a Dios no se ha traducido en tantas dificultades como se esperaba para este país. Pero lo que te quiero decir que las dificultades del entorno y el hecho de que la Reserva Federal pueda seguir aumentando las tasas de interés,
Eso ha limitado al gobierno dominicano colocar esos 2.200 millones de dólares. Y si lo coloca, lo va a colocar a tasas de interés mucho más altas. ¿Sabe qué significa eso? Que al final tú vas a presionar más. Eso va, yo no quisiera ni pensarlo. No, a presionar más la finanza pública. Sube riesgo país, claro, una serie de cosas. No solamente yo prefiero pensar que no va a ser así. No, pero es mejor no pensarlo, pero la realidad... Pero tomar las medidas. Pero la realidad es la siguiente. Mira, nosotros estamos destinando el 3.9, oye bien, del PIB para pagar intereses. Así es. ¿Y tú sabes cuánto es la inversión pública del gobierno? 2.2. Estamos pagando más intereses que inversión pública. ¿Y qué significa eso? Que si las tasas siguen aumentando, la presión que va a haber en los presupuestos posteriores es que vamos a destinar cada vez más dinero a intereses. Claro. Y menos inversión, y menos a mejorar la calidad de vida. Eso le quita capacidad al gobierno para hacer políticas públicas y hacer inversiones en mejorar la calidad de vida. Así es. Ese es el problema. Yo creo que hemos tratado de dar algunas pinceladas en esta primera entrega, porque yo estoy seguro que vamos a conversar una vez más con el doctor Antonio Siriaco, una persona que lo principal, independientemente, reitero, de sus capacidades, es la forma llana, directa, como hemos querido llevarle el mensaje a nuestro público televidente. Sí, queremos decir lo siguiente: jamás quiero que se piense que estamos bajo ninguna circunstancia advirtiendo pesimismo, muy por el contrario. Lo que estamos haciendo con este ejercicio responsable, de orientación responsable, para la redundancia, es que nos preparemos para que podamos hacer las cosas mejor. Y al final de cuentas, como bien lo dijo nuestro distinguido invitado, la única forma de nosotros poder exhibir que somos un país que ese crecimiento económico se está manifestando como debe ser es mejorando la calidad de vida de nuestra gente. Si mejoramos la calidad de vida de nuestra gente, podremos estar seguros que viviremos en un país con menos inseguridad, viviremos en un país con mucho más motivación de nuestros jóvenes de querer quedarse en su país, y de lo principal, tendremos un país de dominicanas y dominicanos que vivirán mejor. Gracias, doctor, por estar con nosotros en esta entrega. Nos quedamos un poquito cortos, pero tendremos otra oportunidad. Muchas gracias a ti, Alberto, por tu invitación. Continuamos en Sin Esquemas en una próxima entrega.